Bueno, así como lo mencionábamos, hay muchas tareas pendientes y algunas de esas tareas pendientes se saben, se viven y se padecen algunas veces, especialmente en los barrios y en las poblaciones de las ciudades de nuestro país. A esta hora de la mañana queremos precisamente tomar algunos de estos asuntos y conversar con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, quien ha tenido la gentileza de darnos esta entrevista y que probablemente vive en su comuna realidades que son homologables a muchos lugares de nuestro país. Vamos a ver si la alcaldesa se incorpora porque vemos ahí que está la cámara encendida y su sillón, pero no la vemos a ella. Pero bueno, por mientras contarles algunas cosas. Uno de los asuntos centrales para la alcaldesa Reyes ha sido enfrentar el tema de la delincuencia. Y una de las cosas que se mencionaron en un panel que hubo hace aproximadamente 10 días en la radio, era que advertían en las nuevas autoridades de gobierno una voluntad distinta y por lo tanto mucho mejor que la que habían visto en el gobierno anterior. En los días posteriores a ese foro que tuvimos en la radio, se produjo, por ejemplo, una reunión recién el miércoles pasado con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, precisamente para tratar algunos temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y el enfrentamiento de la delincuencia y del crimen organizado. Parece que ahora sí tenemos a la alcaldesa. Alcaldesa, buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. No, buen día, Patricio. Un saludo a todos los auditores y amigos de la Universidad de Chile. Sí, bueno, conversábamos sobre el tema de la seguridad ciudadana en el foro con alcaldes que tuvimos hace algunos días atrás, pero ahora ya más directamente y luego de la reunión con el subsecretario Vergara. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto a cómo se podría articular en este tiempo la relación entre Poder Ejecutivo y Comuna para efectos de este tema? Sí, en primer lugar, escuchaba tu introducción, Patricio. Yo creo que efectivamente se palpa una disposición distinta. Y ello, por la rapidez, digamos, con las que han funcionado ciertas cosas, recordar nosotros aquí, la Comuna de Los Espejos, hace unas 2 semanas atrás tuvimos toda una situación a propósito de un velorio de alto riesgo que se realizaba a unos 300 metros de un establecimiento educacional, lo que nos hizo suspender las clases, etcétera. Y la verdad es que se agradece tener la preocupación de poder ir, en primer lugar, tomando medidas de cortísimo plazo, como fueron algunas de contención ese día y el día siguiente a propósito del propio funeral, pero también otras medidas asociadas a temas históricos que han sucedido aquí en la comuna. En ello, yo comentar cifras bien concretas. Nosotros tenemos 53 carabineros en promedio. Y eso se divide en dos tenencias, una comisaría, agrégale que Carabineros también hace labores administrativas, de que tienen un sistema de turno, entonces también como la cantidad de carabineros que hay en la comuna sin duda hace insuficiente el poder abordar la gran demanda por carabineros que existe en nuestra comuna. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa y el que queremos abordar también a propósito de tener menos tiempos de espera. Yo creo que eso es como una medida, una buena medida en el fondo, equiparar la situación entre todas las comunas. Y por Sí, otro lado, también... no, no, Adelante. adelante, alcaldesa, por favor. Luego No, le preguntan sí, al y final. por otro lado también tomar algunas medidas más de fondo. En ello agradezco también la disposición del subsecretario de Educación. Estuvimos viendo, les presentamos nuestro plan maestro. La situación educacional que tenemos en la Comuna de Los Espejos es una cuestión pero brutal, por varias razones, entre ellas la poca inversión que se hizo durante varios años, pero también como la falta de rendición, esto, sé que es grave y gravísimo, de algunos fondos correspondientes a la parte de educación desde el año 2014. Claro, en lo concreto, estamos muy complicados bueno, y aparte un nivel relevante de sobredotación que dejó el alcalde anterior, pero todos esos recursos que para nosotros, de hecho, es el área de la municipalidad donde transferimos más recursos anualmente. Este año proyectamos 3.200 millones de nuestro presupuesto, que es de 17.000, 18.000 aproximadamente, y ningún peso de ello va a infraestructura, todo va a salario, imposiciones, etcétera. Entonces, Sí. es complejo, pero tenemos harto entusiasmo en que también puedan como tomarse medidas más de fondo. Nosotros
Creemos que hoy día esta necesidad de cambio debe materializarse en acciones concretas y nos sentimos también convocados y convocadas a aportar. Yo creo que también hay que salir un poco de esta lógica de la demanda de, oh, yo necesito esto, necesito lo otro, sino que también podamos proponer un poco, que ahí te engancho con lo último, fue el espíritu de la reunión que tuvimos con la ministra Siches el pasado viernes, que fue mostrarle una serie de lineamientos que a nuestro parecer son relevantes para poder abordar la seguridad desde un punto de vista comunal. Sí. Es difícil gestionar un tema cuando la institucionalidad no faculta a determinadas autoridades alcaldesas y sin embargo la ciudadanía, en este caso los vecinos, exigen. O sea, vamos a repetir algo que a lo mejor se le ha olvidado a mucha gente, pero es que institucionalmente los alcaldes o las municipalidades no tienen la tarea de dar seguridad ciudadana. Esa es una tarea que le compete a otros estamentos de la institucionalidad y sin embargo los vecinos le piden al alcalde o a la alcaldesa que lo resuelva. La otra vez usted nos contaba, alcaldesa, que no tenía claro, no entendía por qué había o cuál era la racionalidad política de que hubiera más carabineros en las comunas con más recursos y menos en las comunas más pobres. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conversar este asunto con las autoridades en estos días, pero ¿cómo ve la eventual resolución de ese problema a propósito del déficit de carabineros al que usted hacía mención? Yo creo que hay voluntad y eso es bueno, es positivo. Me da la impresión, esto es impresión, me hago cargo de, digamos, decir esto en esos términos, que ellos igual han estado estudiando el tema porque en la reunión que tuvimos el viernes con la ministra Siche y el subsecretario Vergara nos decía de que también en números, o sea, la idea sonaba mejor que los números, lo que puede ser también. El tema es que lo que haya se pueda distribuir igualitariamente entre todos y todas. Yo creo que en eso se entiende que la situación que pasa, que atraviesa Carabinero es una situación mucho mayor. Ahora, igual creo que hay que ir ampliando la mirada sobre el tema de seguridad. En ello, aparte de como medidas relevantes relacionadas al fortalecimiento institucional, a las políticas de prevención, cómo funcionan, cuáles son sus centros, qué foco tienen, etcétera, etcétera, son centrales. Y yo en eso creo que hay algunos elementos que son como de esos inentendibles del Chile que no nos gusta. En primer lugar, en Lo Espejo no tenemos una forma masiva de abordar las rehabilitaciones de consumo problemático de alcohol y de drogas. Y eso es un problema. No es que no haya nada, es que lo que hay, que es el Centro de Salud Mental, ve todo. Y eso, creo yo, debiera tener una política desde el punto de vista de la salud distinto y que permita masificar. Por otro lado, también, bueno, me gustó una frase que dijo el subsecretario a mí que dice, cuando hablamos de seguridad, hablamos de desigualdad. La encuentro certera. Hablamos de, perdón, cuando hablamos de seguridad hablamos de desigualdad. Perfecto. Me pareció una frase como bien certera. Y en ese plano, creo que también es importante poner otros elementos sobre la mesa. Yo hago la siguiente analogía con el tema de las 40 horas. Se habla, que a mí me parece genial, de que las familias puedan tener una hora más al día. Maravilloso. Para estar con su familia, sus hijos, el derecho al ocio, no sé, lo que quieran. Bueno, yo, Patricio, te comento acá en Lo Espejo, somos la comuna que según las cifras del CIEDU, que es un sistema de medición de datos que tiene el INE en conjunto con el MIMBU, según ese sistema, digamos, no son cifras del municipio, son cifras del Estado, somos la comuna que tiene mayor tiempo de traslado desde sus casas a los trabajos. Sin embargo, somos la única comuna que al 2030 no va a tener metro. Entonces, claro, uno dice, bueno, si tuviéramos el metro, esas 2 horas que se demora la persona en llegar del trabajo a su casa, quizás serían 1 hora, y las familias no solo tendrían 1 hora más, las familias espejinas y también de comunas aledañas, no tendrían 1 hora más al día con las 40 horas, sino que con el metro pudiéramos tener otra hora más. Entonces, claro, aquí, en el fondo, como se criminaliza muchas veces que la delincuencia y todo, pero bueno, también hay que pensar el tema un poco más en lo profundo, ¿no? ¿Qué es lo que significa
que en el fondo haya un, una parte de la sociedad que quiere que sus hijos de nuestra comuna, que es la mayoritaria, que quiere que sus hijos salgan adelante, que trabajan, que se levantan, van 2 horas de la casa al trabajo, 2 horas a la tarde, y todo eso por un sueldo mínimo. Entonces, claro, yo sé que es medio como crudo plantearlo así, pero también como hay que buscar entender una lógica un poco más profunda en eso. ¿Qué Sí, pasa cuando en 1 hora una persona dedicándose a acciones ilícitas se hace lo que se hace una persona, aparte de cumplir 9 horas de trabajo al día, le sumas 2 de ida y 2 de vuelta, son 15 o 14 horas, no, 13. 13 horas al día, 9 más claro. 4, claro. Entonces la jornada laboral ya no es de 44 horas ni de 40, sino que es de muchas más. Y esto lo hemos hablado muchas veces, alcaldesa. Vivimos en ciudades, Santiago es un buen ejemplo, pero no es la única, donde parecería que el tamaño del bolsillo es el que determina de cuán cerca o lejos vive uno del trabajo, ¿no? Y esto ha sido, entre otras cosas, porque hemos tenido un Estado subsidiario también con el territorio, ¿no? Que ha desregulado, que ha dejado los focos de empleo en determinadas partes de la ciudad y ha ido alejando cada vez más a quienes trabajan de esos lugares. Em, por este motivo, pero por muchos otros, entiendo que ustedes han promovido, usted ha promovido una iniciativa popular de norma que además luego ha sido consagrada hasta el momento en la redacción de la nueva constitución, que es la justicia territorial por el buen vivir, ¿no? Esta distribución equitativa de recursos entre los territorios, algo que digo yo debería ser obvio, pero que sin embargo en Chile no hemos tenido, para no ir más atrás, al menos en las últimas 4 décadas. Bueno, está el tema de la constitución, alcaldesa, pero el tiempo avanza también, ¿no? Y una vez que la constitución esté aprobada, evidentemente hay un proceso. ¿Se podrá hacer algo durante estos años? ¿Hay un planteamiento de los alcaldes? ¿Han conversado entre ustedes? Porque bueno, hay asuntos que tienen que ver también con el horizonte temporal de este gobierno, que no necesariamente es el mismo que el de la implementación de la nueva constitución. Sí, mira, yo en eso creo que es importante agradecer la voluntad también de muchos otros alcaldes de poder tomar el tema y de poder también como eh, visibilizar y compartir y hacer un planteamiento que yo creo que es transversal. Claro, nosotros somos como el ejemplo de las comunas más afectadas por esta desigualdad, es cierto. Y aparte que, claro, habla como del tema de los recursos económicos, pero también la justicia territorial tiene que ver con el acceso a la ciudad, un poco también lo que conversábamos del metro, de finalmente el cómo esta parte de la ciudad que es la mano de obra de Chile también. Aquí la gente mayoritariamente trabaja y en la que para también la economía, o sea, se cumple un rol, tampoco es que se esté pidiendo algo así como extraordinario ni nada por el estilo, es como algo que debiera ser normal, pero que en nuestro país no lo es. Y eso nos parece que es importante y creo que desde ahí también muy solidariamente entre todos los alcaldes y las alcaldesas, no, ha sido como un proceso como bien bonito entre nosotros, yo siento, de como entender que aquí el tema no pasa ni por que solamente a una como alcaldesa o al alcalde de tu partido le vaya bien o le vaya mal, sino que aquí lo que importa es que podamos sacar a nuestro país adelante y en eso entendemos que tenemos eh, demasiadas materias y agendas como y en ese plano, claro, la norma se refundió en el proceso, pero en el fondo está incorporada. Hay algunos como detalles que hemos estado viendo a propósito de que quede bien. Ahí recogemos algunos elementos y planteamientos que nos hacían los constituyentes en función de, claro, el per cápita comunal, esto, por ejemplo, 160.000 pesos por persona que tenemos al año en Los Pejos, no puede ser el único factor de medición a propósito de qué pasa en las comunas que tienen pocos habitantes, y eso nosotros lo recogemos. Pero en el fondo, el sentido es que, ¿qué pasa cuando hay normas que, o digamos, qué pasa cuando hay asidero para esta desigualdad? Ahí estuvimos como planteando algunos elementos, nos queda revisar un par de números más,
Porque claro, al final lo importante, más que cómo quede esto en el papel, es cómo quede esto en los números. Y en eso estuvimos particularmente con la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, viendo algunos temas y algunos detalles que nos parecían también importantes de poder mirar. Entonces, claro, el tema no es solamente cómo nos afecta a cada uno, sino que yo creo que también es un espíritu como súper solidario que creo que es parte también de la nueva cultura política que debe tener Chile. Yo, Patricio, te comparto conversaciones muy personales que hemos tenido con varios alcaldes, alcaldesas, eh, claro, principalmente como de estas llamadas generaciones jóvenes. Y creo que un aspecto importante es que estamos, yo creo, al igual que todo Chile, agotados de estas lógicas que existieron durante tanto país en la política, que en el fondo tienen más que ver contra el otro que por el otro, entendiendo el otro como un colega, compañero, compañera, que tenemos muchas problemáticas en común y que las podemos trabajar juntos y en eso no nos importa si uno resalta más o uno resalta menos. Y eso se agradece. Se agradece porque es parte de lo que nos tenía, lo que yo creo que no nos molesta solamente a nosotros como alcaldes jóvenes, yo creo que es algo que le molesta a la sociedad. Bueno, Y incluso eso es algo que aleja a la perteneciendo, política. claro, incluso eventualmente perteneciendo a fuerzas políticas o a coaliciones distintas, ¿no? Sí, Por son supuesto, o realidades. sea, hay temas que son trascendentales y en eso se agradece como la disposición, el espacio, el de repente, oye, mira, no sé, hay desde causas más pequeñas, llegó este vecino, tiene registro social de hogares allá, pero vive acá, oye, pero en el fondo, desde ese tipo de cosas tan pequeñas hasta ir pensando articulaciones que sean más grandes y en ello entender de que, no sé, pues por ejemplo, conversaba con el alcalde de Maipú, la problemática de vivienda no se va a resolver solamente porque las personas de Maipú, o las personas de Los Espejos, puedan tener sus casas. Se va a acabar en la medida de que también seamos capaces de situarnos todos como saliendo de esta lógica del feudo y bueno, pensando de que al final son personas y que esas personas, independientemente de dónde estén, tienen derecho a poder hacer sus vidas. Y eso, en el fondo, yo siento que es un elemento que choca muchas veces con esta lógica que existió desde la vuelta a la democracia hasta hace un par de años atrás, que finalmente tenía a los municipios como feudos y bueno, como cajas pagadoras de un montón de situaciones que no corresponden. Sí, bueno, son muchos temas para conversar, el tema de las comunas y de la ciudad apasiona. Alcaldesa, finalizo con esto, ¿ah? Yo me atrevería a decir que hace 10 años se hablaba muy poco de la ciudad, o hace 15 años se hablaba muy poco de la ciudad, es como si los problemas existieran en el aire, ¿no? Y me da la impresión de que parte de esas complicidades o de esas coordinaciones con otros alcaldes a los que usted hace alusión tienen que ver precisamente con comprender que los problemas en cada pedazo de territorio tienen que ver de manera fundamental con cómo está organizada la ciudad. Y ahí quería pedirle una reflexión. ¿Cómo ve ese tema y cómo podemos avanzar efectivamente hacia política? Te ponía el ejemplo de la locomoción colectiva. Creo que ese es un ejemplo de muchos otros que se podrían dar, que efectivamente conciba de una manera más articulada la ciudad para dar mejor calidad de vida a los habitantes. Sí, yo creo que es central en ello, ejemplo, parte del documento que le presentamos al Ministerio del Interior, en términos de seguridad, hablaba también de cuál es el rol, ejemplo, que tienen los gobiernos regionales en función de articular las políticas de seguridad. Son cuestiones que uno dice, ah, ya, eso es obvio, pero bueno, hoy día no son obvias, como es obvio que quizá en el sentido común, pero en el funcionamiento del Estado no lo es, igual de lo poco obvio que resulta que los municipios no tengamos como absolutamente ninguna atribución en términos del delito, de la persecución o de la seguridad, porque claro, hay otras instituciones, el Ministerio del Interior, los policías, la PDI, etcétera, los tribunales, pero bueno, el vecino o la vecina llega a su municipalidad. Entonces, es súper absurdo que desde ese punto de vista no tengamos la injerencia que debiéramos tener. Pero bueno, es parte de lo que funciona hoy día así en Chile, al igual que el hecho de que no tengamos metros, siendo que somos los que es una comuna dormitorio que le llaman, y por otro lado, es una comuna que no ha tenido, o sea, como que según el propio Estado es de las que tiene mayor tiempo. Entonces,
es también otro reflejo más de situaciones en las cuales el mercado no es capaz de resolver lo que la gente necesita. Y ello también es un elemento que yo espero se consagre en la nueva constitución. Bueno, grandes tareas para acometer en el tiempo que viene. Hemos conversado con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. Alcaldesa, muchas gracias por esta conversación y que tenga una buena semana. Muchas gracias a los amigos de la Universidad de Chile. Aquí yo con la Universidad de Chile siempre en el corazón. Aprendí mucho en mis tiempos de la fecha, del centro de estudiantes. Fueron momentos determinantes en mi vida. Y nada, siempre contenta de también poder abordar algunos temas con mucha mayor profundidad y desde un punto de vista mucho menos sensacionalista, que a veces también a la problemática de seguridad, también de justicia territorial, le hace como harta. Sí, pues es el periodismo que tratamos de hacer, alcaldesa. Que esté muy bien. Gracias. Son las 8:33, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones.